arterioesclerosis. Para conversar acerca de esto me acompaña esta noche en el programa el doctor Napoleón Delgado. Él es médico cirujano de tórax, cardiovascular, angiólogo. Él hace todo lo que tiene que ver pues con vasos sanguíneos, con arterias, con irrigación. Entra, las examina, las estudia y las repara. Con él vamos a aprender exactamente a saber qué cosa es la arterioesclerosis y cuáles son las consecuencias y las repercusiones que trae sobre nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de salud. Sí, efectivamente la enfermedad aterosclerótica afecta a un órgano que hasta hace poco no era tan conocido, no se le brindaba la importancia necesaria, que actualmente se conoce como el endotelio. Y el endotelio es quizás el órgano más importante del cuerpo humano. ¿El endotelio qué cosa viene a ser? El endotelio es el recubrimiento interno de todas las arterias. Es el tapiz que está Es por el dentro tapiz de las interno de arterias. todas las arterias, venas y capilares, de todo lo que es Y el durante sistema muchos años se pensó que circulatorio. eso era simplemente una estructura más. Exacto, durante todos estos años se pensaba de que esto era solamente una cubierta interna que evitaba que la sangre se, digamos, rebosara hacia afuera de estos vasos. Sin embargo, desde hace una década atrás se han comenzado los estudios muy intensos respecto a este órgano y se sabe que es el órgano con mayor cantidad de funciones dentro del cuerpo humano. Innumerables, ¿no? Innumerables funciones y por lo tanto está inmerso en todas las enfermedades, sin excepciones. Es el encargado de hacer que el huevo pueda anidar en el útero. Correcto. Es el encargado de hacer que se formen las arterias en el huevo fecundado y en el bebé. Y es el encargado de regular los flujos dentro de las arterias, las sustancias que pasan dentro de las arterias y el aporte o no como portero de todo el cuerpo humano en la edad adulta. El endotelio es un órgano muy grande, dice que si logramos separarlo del interior de las células, de los vasos, perdón, es más o menos del tamaño de una cancha de fútbol, así de grande. Si lo estiráramos. Si lo estiráramos, sí. Y pesa en promedio 1 kilo a 1,5 kilos, ¿no? Es el responsable de mantener una buena coagulabilidad de la sangre, de mantener el diámetro de las arterias, achicarlas o ensancharlas. Y puede sufrir algunas alteraciones en esta función, básicamente cuando se inflama. Y se inflama por muchos motivos, por malos hábitos de vida, cigarrillo, el alcohol, que lo vamos a hablar más adelante, que son los factores de riesgo que dañan este endotelio, causan una inflamación de la pared y por lo tanto, luego de esta inflamación, todas las sustancias que recorren a través del sistema circulatorio van a comenzar a depositarse en esta pared del endotelio que actúa como una superficie que causa mucha adherencia y van pegándose células y colesterol. Y esto constituye lo que es la arterioesclerosis, ¿no? La arterioesclerosis, que es el depósito de los ateromas, de estas placas, causando endurecimiento o dilatación de las arterias. ¿Se han identificado los factores que están involucrados en que una persona tenga más arterioesclerosis o más aterosclerosis? Los principales factores para la aterosclerosis, el primero es el factor genético. O sea, la herencia o la codificación genética no la podemos cambiar, la podemos disminuir, modular a través de la actividad física, los hábitos de vida saludables, la comida saludable, pero no la podemos cambiar. El principal factor es el factor genético, que redunda un poco más cuando has tenido familia que tuvieron enfermedades ateroscleróticas a menos de los 55 o 65 años, sea mujer o hombre, respectivamente. Pues este es un dato importante. Si en una familia hay una persona de menos de 55 años que tiene ya enfermedad vascular aterosclerótica, los miembros de esa familia tienen un riesgo mayor. Tienen un porcentaje por encima del 50% de tener una enfermedad cardiovascular a partir de los 60 años para arriba. Es muy frecuente. Ese es el genético. Es el factor genético que actualmente es el que más importancia se le da. ¿Qué otro factor hay? Los otros factores que continúan son los factores que pueden ser modulados por nosotros, ¿no? Que tienen que ver mucho con el estrés, ¿no? Con los hábitos de vida, colesterol elevado, diabetes, sobrepeso, falta de actividad física, que generalmente todos estos contribuyen a incrementar la cantidad de sustancias oxidantes o oxidativas dentro de la sangre, ¿no? Y eso maltrata el endotelio. Y eso maltrata el endotelio, lo inflama
y posteriormente hace de que se depositen placas ateroscleróticas sobre este, ¿no? Que el paciente no suele tener ningún síntoma en la enfermedad Ahorita mismo yo aterosclerótica. podría tener una enfermedad Y se calcula arterial. que más o menos un 10 a 15% del primer síntoma que tiene es la muerte súbita. 10 a 15% Claro, hacen muerte súbita. muerte súbita. Interesante. Los pacientes. El resto tiene, dependiendo del lugar donde está afectada la aterosclerosis, Ajá. llámese las arterias carotidias, las arterias coronarias, las arterias renales, la aorta, puede haber, pues si es carótidas, síntomas neurológicos, como por ejemplo mareos, pérdida de la visión con un ojo, desmayos, ¿no? Que ocurren generalmente cuando la arteria tiene una obstrucción de aproximadamente el 70% hacia arriba. Claro, O sea, no hay parte de nuestro cuerpo en donde no pasen arterias. claro. Si hay obstrucción y hay daño en el endotelio de las arterias, esto podría afectar la función de cualquier órgano, pero el cerebro es el más importante, Por junto con el supuesto. corazón. El cerebro es el más importante y el que da síntomas más agudos en la aterosclerosis, porque el resto de síntomas, generalmente, ya sea el corazón, aorta o arterias renales o Así miembros es. inferiores, dan claudicación, síntomas más crónicos que van Así es. avanzando y que te dan tiempo de llegar a atenderte. El cerebro es el que más rápidamente colapsa. Claro, porque estas placas que se pueden depositar de aterosclerosis a nivel de las arterias carotidias pueden romperse y migrar siguiendo el flujo ¿Cómo y no? causar un infarto cerebral Claro. que puede ser el primer síntoma y puede ser irreversible. La diabetes es un factor de riesgo importante, hacen peores enfermedades arterioscleróticas los diabéticos, los hipertensos también. Por supuesto, sí. Había olvidado de mencionar justo lo que mencionas, el hábito tabáquico o el fumar. Sí. Es algo que daña mucho las arterias, causa mucha inflamación endotelial y mucha aterosclerosis. Y se tiene mucha en mente uno de que el tabaco va a causarte un cáncer pulmonar, sí, ¿no? que es muy poco probable, Así es. pero casi el 100% de personas que Exacto. fuman hacen enfermedad cardiovascular. ¿Cómo le haces el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Es un hallazgo casual? ¿Cuál es la prueba más importante para ustedes para determinar la magnitud del daño arteriosclerótico? Sí, generalmente los diagnósticos de enfermedades ateroscleróticas todavía son casuales. ¿Casuales? El paciente se hace un estudio por cualquier otra cosa y encuentran por ahí los trastornos cardiovasculares, como por ejemplo, la gran mayoría de estos se encuentran en una evaluación preoperatoria, operar de la vesícula, y le dicen, no, un riesgo quirúrgico, en el riesgo quirúrgico se identifican los factores de riesgo, se piden los exámenes a descarte y se encuentran las enfermedades, ¿no? Aún no tenemos una buena cultura en la gran mayoría de la medicina básica en el cual se hagan los chequeos preventivos, descartando enfermedad cardiovascular o enfermedad aterosclerótica desde temprana edad, especialmente en pacientes con factores de riesgo. Chequeos que deben ir un poquito más allá de la toma del colesterol, glucosa y esto, sino incluir, por ejemplo, un examen que es el PCR, que es la proteína C reactiva, que su elevación está directamente relacionada en un paciente que no tiene ninguna otra enfermedad, ninguna infección, está relacionado a aterosclerosis. Entonces, en este paciente hay que buscarle las enfermedades ateroscleróticas, sean cardíacas, carotidias, aorta, en varios órganos donde puede estar la enfermedad, si tiene un PCR elevado. El siguiente estudio, que es un estudio básico que se puede hacer en distintas partes y no es muy costoso, es la ecografía de arterias carotidias. ¿Por qué las arterias carotidas? ¿Cuáles son y dónde están? ¿Por qué las arterias carotidas? Las arterias carotidas son dos, salen directamente de la aorta, del arco aórtico, y irrigan el cerebro. Van por el cuello y justamente por debajo de la mandíbula se dividen en dos. Esa bifurcación de la arteria nos da una carótida interna que va hacia el cerebro y carótida externa que irriga la cara. ¿Por qué es el vaso más importante a estudiar para descartar aterosclerosis? Primero, porque es el vaso que está más superficial, más evidente. Es más fácilmente de ver. Segundo, porque tiene una bifurcación y la aterosclerosis, anida generalmente en espacios donde hay bifurcaciones. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre que ocurre en este sitio causa daño endotelial asociado a los otros factores. Entonces, la arteria carótida constituye la arteria ideal. Es un buen parámetro. Tiene bifurcación, está muy cerca y es fácilmente evaluable a través de una ecografía.
Tenemos una nota que habla sobre tomografía, un tipo de tomografía. ¿Qué te parece si la vemos Sí, y nos por supuesto. dices qué tan importante es para ustedes como parte de un estudio, pero ya me imagino que más especializado, Por ¿no? supuesto. Adelante con la nota, por favor, sobre tomografía espiral multicorte para descartar la salud de las arterias. Hola Pepe, buenas noches. Estamos acá en el departamento de imágenes de la Clínica Delgado mostrándole nuestro tomógrafo Revolution Evo de GE y cómo es que podemos hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad de la esclerosis. Sígame a la sala de comando del tecnólogo para mostrarle algunas imágenes. Estamos aquí en la sala de comando. Vamos a hablarles un poco sobre la angiografía por tomografía espiral multicorte. Este es un estudio bastante simple, demora aproximadamente unos 20 minutos acá en la clínica con nosotros. Tenemos que colocarle una vía, por lo general, en la flexura del codo. Luego pasa a la sala del tomógrafo. En la sala del tomógrafo vamos a colocar un inyector automático a la vía que le estemos poniendo y durante la adquisición de las imágenes vamos a inyectar contraste. Este contraste pinta las estructuras vasculares y nos va a permitir obtener imágenes de alta resolución como esta. Obtenemos imágenes planares que nos permiten hacer la evaluación del lumen y la pared del vaso arterial. En este caso vemos una arteria aorta enferma con placas ateroscleróticas en toda su pared y zonas de calcificaciones que gracias a Dios no le está condicionando una estrechez o una estenosis significativa. En otros casos podemos ver otras patologías como aneurismas, disecciones, etcétera, etcétera. Adicionalmente, podemos también obtener imágenes tridimensionales de las arterias y los órganos que nos facilitan un poco en la visualización de estas estructuras. Este es un paso importante en la evaluación diagnóstica del paciente y le permite al médico tratante evaluar cuál es la mejor terapia. Si tiene que darle alguna medicina para tratar de detener o revertir los cambios por aterosclerosis o si necesita algún tipo de procedimiento invasivo. El objetivo de este estudio es que ya no se tenga que hacer una segunda angiografía diagnóstica, sino que ya se pueda llegar al procedimiento invasivo con todas las herramientas, sabiendo exactamente qué es lo que se va a hacer, exactamente cuál es el tamaño de los vasos, y para eso le sirve porque el médico puede determinar cuál es el tamaño de las prótesis que lo va a usar. Lo único que necesitamos es que el paciente venga en ayunas, el estudio es relativamente rápido y después de terminado el estudio no hay ninguna indicación, únicamente que tome algunos líquidos. Espero que esta información le haya sido de ayuda y muchas gracias por venir a visitarnos. Muchísimas gracias al doctor Treyes, un abrazo desde acá por habernos explicado tan claramente cuál es el valor y la utilidad de este tipo de tomografía, este tipo de estudio para aquellos pacientes en donde puedes encontrar pues obstrucciones, aneurismas y cosas muy, muy urgentes de tratar. Napoleón, es cierto que la tomografía, la angiotomografía ya es un estudio mucho más elaborado y de pronto no está al alcance de la población, ¿no? Un equipo es más costoso, pero es un estudio valioso para especialistas como tú. Sí, claro, la tomografía ha tomado un papel muy, muy importante con el desarrollo de nuevos equipos con 128 o 256 cortes, que hablan de la cantidad de cortes que puede hacer este equipo por segundo. O sea, de imágenes. Exacto, entonces al cuerpo lo sacan como slice, como cuando uno corta la un jamonada en varias láminas y rebanadas. podemos mirarlas de adelante o atrás, por todas partes, ¿no? Entonces eso nos permite tener estudios de las arterias que de milímetro a milímetro. Es un estudio un poquito más elaborado, como tú lo dices, y hecho en centros un poquito ya más grandes, ¿no?, de atención primaria, pero que nos permite hacer un diagnóstico de todos los problemas ateroscleróticos que pueden existir. Ver una arteria, un resultado como este, ver una arteria así que está bastante obstruida, ¿hay algo que se puede hacer, que se deba hacer, que te obliga a entrar de urgencia o puedes programar un tratamiento? Dependiendo de el vaso, digamos, afectado y dependiendo de la sintomatología de un paciente. Por ejemplo, hacemos una tomografía de aorta y vemos que la aorta tiene una obstrucción importante o tiene una dilatación importante, ambas como consecuencias de aterosclerosis. Si el paciente tiene además de esto dolor, es inminente de ruptura, tiene que ir al quirófano lo más pronto posible. O si este vaso se ha ocluido y el paciente tiene
un infarto cerebral o el paciente tiene un infarto cardíaco o un infarto de los miembros inferiores o isquemia aguda de estos, entonces es una emergencia ir al quirófano y tratarlos.